Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a hablar acerca del llamamiento que hace Dios a través de su Santo Evangelio a toda la humanidad. Antes de empezar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos un llamamiento a ser tuyos, un llamamiento a ser santos, un llamamiento a venir a tu luz admirable. Gracias en el nombre de Jesús. Todo nos lo das de una manera gratuita. Bendito eres. En el nombre de Jesús te rogamos que este estudio te glorifique y que también sirva, consuele, ayude, motive nuestros corazones para vivir de una manera completa, íntegra a ti y compartir tu Santo Evangelio a los que nos rodean. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito eres. Amén. Pues vamos a empezar hablando acerca de la definición del llamamiento de Dios. Leamos. El llamamiento es un acto de Dios Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio o buenas noticias, en el que convence a las personas, esto es a través de su Santo Espíritu, a que acudan a Él de manera tal que respondan en fe y arrepentimiento también. Bueno, vamos a ver qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en la carta a los Romanos, capítulo 8. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él, Dios, tiene para ellos, para ti y para mí. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, desde antes de que Dios fundara el mundo, desde antes de que creara cualquier cosa, Dios nos conocía de antemano y nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo Jesucristo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. O sea, Dios nos justificó. Quiere decir que Dios nos dio la justicia de Jesucristo. Y también nosotros pasamos nuestros pecados a Él. De tal manera que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y así Dios nos libera del castigo de la pena de muerte. Luego de ponerlos en la relación correcta o justificación con Él mismo, les dio su gloria. Dios ha hecho maravillosas promesas y bendiciones para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. El sacrificio vicario. Él ocupa el lugar que tú y yo merecemos. Al creerlo, al tener fe en su sacrificio, nosotros arrepentidos, volviéndonos a Dios y dejando el vicio, la maldad, el pecado atrás, entonces Dios nos traslada al reino de su Hijo Santo. Vamos a ver entonces a dónde nos llama Dios. Empecemos. Dios los llamó a ustedes y a mí, de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. También Dios nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo, para que tengan parte en su reino y gloria. También nos llamó. Somos llamados a ser de Jesucristo. También somos llamados a ser santos. Dios nos ha llamado a vivir en paz. También hemos sido llamados a ser libres. ¿A qué esperanza Él los ha llamado? A que lleguemos un día a estar con Él
en la gloria. Sigamos. Dios no nos llamó a la impureza, sino Dios nos llamó a la santidad. Si sufrimos por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuimos llamados, para sufrir para Dios. Y haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Dios nos ha llamado a tantas bendiciones maravillosas, que esos son unos ejemplos. Nos ha llamado a la vida eterna, nos ha llamado a sufrir por Él, nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado a su luz admirable, nos ha llamado a ser de Jesucristo, nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nos ha llamado a llegar a ser como su Hijo Jesucristo. Bendito es Dios. Nosotros que no somos nada, dice el apóstol Pablo, pueblo que no era pueblo, ahora lo somos. Oh santo Dios, gracias a que Él quiso. Dice en Romanos, leímos capítulo 8, verso 28, 29 y 30, Él nos conoció de antemano, Él nos eligió, Él nos llama para justificación, para santificación y para glorificación. Y también al principio del verso 28 dice que Él nos ha llamado y por lo tanto todas las cosas que pasan en nuestra vida cooperan para nuestro bien. Esta situación de la pandemia coopera para nuestro bien. ¿Cómo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios lo dice, que coopera para nuestro bien. Así que démosle gracias a Dios. El Evangelio tiene que ser transmitido de una persona a otra, de una manera humana. Dios escogió que sean los hombres y no los ángeles los que profeticen o digan la palabra de Dios, que den a los hombres el conocimiento del Santo Evangelio. Vamos a ver que Pablo dice en Tesalonicenses lo siguiente: Dios los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Pablo les dice a los tesalonicenses que ellos fueron llamados porque Pablo les anunció el Evangelio. Así que tú y yo llegamos a conocer al Señor Jesucristo porque bendito es el Señor, alguien nos habló del Evangelio. Y nosotros tenemos que ir a hablar del Evangelio a los demás, para que ellos también sean llamados a lo que acabamos de leer. Ser llamados hijos de Dios, ser hombres santos, vivir en paz, tener la vida eterna, llegar a ser príncipes y reyes con nuestro Señor Jesucristo, estar en su reino de paz, de bendición. Entonces, ahora, dice Pablo a los tesalonicenses, pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque antes, repito, no eran pueblo de Dios. Así, bueno, pues nosotros tenemos que compartir el Evangelio y hay algunos elementos claves que nosotros tenemos que compartir en ese llamamiento. Los elementos del llamamiento del Evangelio vienen siendo tres. El primero de ellos es una explicación de los hechos concernientes a la salvación. Tenemos que explicar a la gente acerca de qué es la salvación, de qué Dios nos salva, por qué es necesaria la salvación. Entonces vamos a empezar explicando que tenemos que decir a la gente que todos nosotros somos pecadores. Hemos fallado la meta. Dios nos ha puesto una meta gloriosa y esa meta gloriosa no la hemos podido alcanzar. Vamos a ver cómo lo dice
en Romanos capítulo 3, verso 23. Pues todos hemos pecado, todos. No hay ni siquiera una persona justa en el mundo, ni la ha habido ni la habrá. La única persona que fue completamente justa y que nunca pecó es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, Dios ha establecido una meta y no llegamos a esa meta. Por lo tanto, nuestros pecados, nuestra maldad, merece un pago. Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23, dice cuál es el pago que merecemos. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, explícito y tajante. Esa muerte se refiere a la muerte espiritual. Se refiere a que no vamos a tener nunca una relación correcta con Dios. Nunca vamos a tener amistad con Dios. Nunca vamos a ser hijos de Dios. Nunca Dios nos va a aceptar cerca de Él. Entonces, nosotros tendremos que, si no tenemos esa relación correcta con Dios, pasar la eternidad lejos de Dios, en el infierno. Entonces, Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Pero vean qué maravillosamente es Dios, que nos dice lo siguiente: pero el regalo, la paga que merece el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, que Él ya pagó con su muerte en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados. Sí, la paga del pecado es la muerte y por eso Jesús murió. Pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y Él es la resurrección y Él es la vida y Él es el que nos da a nosotros como regalo vida eterna. Bendito es el Señor. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a Jesucristo. Veamos cómo dice Pablo en Romanos capítulo 5. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. Si alguien dice que Dios debe de ser malo o injusto, veamos lo que dice la Biblia. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. Dios nos tiene un gran amor, tan grande que dio a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Se hizo hombre para morir por ti y por mí. Entonces, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Oh, qué maravilloso. Siendo pecadores, estarás de acuerdo conmigo en que no merecíamos nada más que una sola cosa: la muerte. Aquí lo dice Pablo, éramos pecadores. ¿Qué merecíamos? La muerte. Pero Dios nos ama tanto que envía a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Muy sencillo. Romanos 3:23, que dice que todos somos pecadores. Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Romanos 5:8, que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario en nuestro lugar, aun siendo nosotros pecadores, que no merecíamos nada. Eso es lo que tenemos que compartir y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer. Tú y yo tenemos que agradecer a Dios todos los días de nuestra vida, levantarnos de la cama contentos, bendecir su santo nombre, porque ahora nos ha trasladado
al reino de su Hijo amado. Como leímos al principio, nos ha llamado a paz, nos ha llamado a su luz admirable, nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nos ha llamado para ser glorificados, nos ha llamado a su corazón. Bendito es el Señor. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ver ahora que el segundo paso es una invitación para responder a Cristo. Ya le dijimos a la gente, ¿verdad?, que todos somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, que Dios nos ha dado a Jesucristo para que Él muriera en nuestro lugar, y ahora tenemos que invitarlos a que respondan a Cristo de forma personal en arrepentimiento y fe. Sí, no solamente es una cuestión lógica, intelectual, sino que debe de involucrar toda la persona. La persona debe de acercarse a Jesús de una manera intelectual, ¿de acuerdo?, en su mente, que lo entienda, de una manera emotiva, de una manera en su alma, de su corazón, con sus emociones, y también de una manera volutiva, en su voluntad, que diga: yo me alejo del pecado y creo en Jesucristo. Entonces debe de haber intelecto, debe de haber emociones y debe de haber voluntad incluidos, y tenemos que arrepentirnos, que es dejar atrás el pecado y caminar hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios que está expresada en la Biblia, y creer en que Jesús murió en la cruz del Calvario, que perdona nuestros pecados y que nos regala todo lo que ya comentamos al principio. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 1:15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha llegado? Dice, ha llegado por fin, ya llegó el tiempo de lo prometido por Dios. ¿Qué es? El reino de Dios. El Señor Jesucristo proclamaba que el reino de Dios ya había llegado y está cerca. Ahora está cerca de tu corazón. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepentimiento y fe, y crean la buena noticia, el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario por tus pecados, y que por lo tanto tú lo único que tienes que hacer es creerlo, lo crees y te arrepientes. Ya no sigues haciendo lo que estabas haciendo anteriormente. Así de sencillo, sí. Incluye, repito, tu intelecto, que lo entiendas, tus emociones y tu voluntad. Veamos entonces el siguiente versículo. En Hechos capítulo 20 dice Pablo lo siguiente: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Pablo andaba por todo el mundo conocido en aquel entonces. Iba en barcos, iba caminando, iba en camellos, iba en ciudades, iba por el campo y predicaba, enseñaba lo siguiente: la necesidad de arrepentirse del pecado. ¿Qué es el pecado? Otra vez es cuando fallamos a la meta gloriosa que Dios ha establecido. Es como cuando un arquero tira su flecha y la flecha cae fuera de la diana. Ese es el pecado y tenemos que arrepentirnos del pecado. ¿Y qué más? Perdón, regrésala tantito. Gracias. Tenemos la necesidad de arrepentirnos del pecado, de volver a Dios. Tenemos que arrepentirnos, o sea, dejar el pecado atrás y caminar hacia Dios, y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, en lo que Él ya obró en la cruz del Calvario. Y esto tan sencillo que se oye, pero que a Dios le costó entregar a su Hijo Jesucristo, y el Señor Jesús llevar sobre Él todo el pecado de la humanidad. Bueno, es un regalo de Dios. ¿Por qué?
porque te ama y espera que tú le respondas de una manera que sea genuina, sincera, que involucre tu intelecto, que lo entiendas, tus emociones y tu voluntad. Bueno, vamos a ver lo siguiente. La tercera parte es una promesa de perdón y vida eterna. Tenemos entonces, tenemos que enseñarle a la gente que, número uno, si nosotros tenemos que dar una explicación de los hechos, que somos pecadores, que merecemos la muerte, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Tenemos que invitarlos a que respondan en arrepentimiento y fe para creer en nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Y 3, una promesa de perdón y vida eterna. Enseñar a la gente que Dios perdona nuestros pecados y que nos da vida eterna. Veamos pues el siguiente versículo en Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios ha entregado a su Hijo Jesús para que muera en la cruz del Calvario, en el lugar de toda la humanidad. Y si así lo crees, tienes vida eterna. Segundo punto que vamos a ver ahorita en Hechos es, ahora pues, dice Pedro, hablando a los judíos que estaban escuchándole, arrepiéntanse de sus pecados, dejen atrás sus maldades y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean borrados. Sí, hay que hacerle ver a la gente que Dios perdona todo pecado. Por muy malo, por muy grosero que sea, Dios perdona los pecados y da vida eterna. Veamos ahora en el Evangelio de Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna, son palabras del Señor Jesucristo, es conocerte a ti, Dios, el único Dios verdadero. Es la única manera de tener vida eterna, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Así que, amigo, si tú no conoces al Señor Jesucristo, te invito a que vengas a Él, para que Dios perdone tus pecados y te dé vida eterna. Y si tú eres cristiano, entonces tenemos que compartir este bendito evangelio, estas buenas noticias a todo el mundo, para que puedan ser salvos de la muerte eterna, que es la separación de Dios. Hagamos una oración. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito eres. A ti la gloria, la honra y la alabanza, porque nos has traído de muerte a vida, del reino de las tinieblas a tu luz admirable, de la muerte a la vida, de la intranquilidad, del dolor, de la tristeza, a la alegría, a la paz, a la sobriedad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a que sigamos orando todos los días a las 6 de la tarde por nuestro México, por la iglesia. Y también que nos acompañes, por favor, todos los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Que te suscribas y también que veas las predicaciones anteriores. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.